subsistencia a aquellas empresas en crisis. Cuando la crisis pasó, o por lo menos el carácter cíclico de la crisis dio lugar al nuevo ciclo, digamos, al ciclo de estabilidad, para que ahora empiece nuevamente un ciclo de crisis, pero no es el tema que nos ocupa. Cuando eso pasó, la consigna de esa rentabilidad muerta se partió a la mitad. Los burgueses se quedaron con la rentabilidad, los trabajadores con la muerte y el desempleo. Eso fue lo que pasó. Entonces, y esa alianza terminó en que los burgueses reagrupándose como clase para seguir y los trabajadores, bueno, como todos sabemos que terminaron los trabajadores post-2002. Pero, ¿por qué ves ese ejemplo? Por lo que decía Marco. Ahí, la burguesía enfrentada por aspectos territoriales vuelve por lo suyo a ahogar en sangre a la Comuna de París. 1871. En el caso de la Comuna de París, la cuestión nacionalismo, ¿tuvo papel también en el asunto? No lo sé. No lo sé. No, porque ahí desapareció el nacionalismo. Cuando Thiers, que era el ideólogo del gobierno francés y de Napoleón III, se da cuenta que los obreros están funcionando bien, es él el que negocia en Versalles con el ejército alemán que está acampado para tomar París y hace la coordinación para que entren juntos a París. Pero no influyen intereses nacionalistas, sino intereses burgueses. Intereses de clase. Claramente burgueses. El nacionalismo nos había llevado a la guerra. Napoleón III había querido reeditar la conquista, ahora de una Prusia más fuerte. Y ahora los intereses de clase eran más fuertes que el nacionalismo. En el ahogar en sangre, pero ahogar en sangre que las damas de Versalles, con sus paraguas, hundían los ojos de los camioneros caídos. Es decir, el odio de clase, de la descripción que se hace de esas escenas es dantesca. El odio de clase de la burguesía fina de Versalles cuando vuelve a París. Cuentan de inundaciones en París por producto de las bocas de tormenta o cloacas tapadas justamente de sangre y cadáver. No era, por cierto, la primera vez que la burguesía reaccionaba de forma... No hay clase en la historia más sanguinaria que la burguesía. Pasó por la guillotina a la nobleza cuando tuvo que hacerlo, arremetió contra... Bueno, hoy hablamos del cartismo. Los 30 principales dirigentes del ludismo, los 30 principales dirigentes del ludismo, que es el movimiento de la economía máquina, fueron todos condenados a muerte. Todos condenados a muerte. Simplemente por, digamos, se lo consideraba un peligro a la estabilidad burguesa y el desarrollo del nuevo método. Pero vamos de vuelta. 1871, Comuna de París, primer gobierno de la historia, primera internacional, ¿verdad? Estamos en la primera internacional. Se parte la primera internacional. Por un lado, después de la se parte la primera internacional, en función además de aquella experiencia trágica y de los análisis que esa experiencia se hacía y de otras cosas más que veremos a su tiempo. Pero básicamente, la incidencia de la Comuna fue un elemento determinante en la ruptura de la primera internacional. Bakunin por un lado y su truco, Marx por otro y su truco. A partir de ahí, la relación ya no fue. ¿Y eso fue tan importante como para romper la primera internacional? Y las conclusiones, las evaluaciones que un episodio de esa naturaleza se hace en una organización son determinantes. Sobre todo porque, insisto, era el primer gobierno de la historia y la primera reacción de esa naturaleza de la burguesía transnacional contra el movimiento de los trabajadores. A partir de ahí, incluso después lo vamos a ver también, pero que empieza a discutirse lo que luego se conoce como el concepto de dictadura del proletariado. Es decir, de qué tenían que haber hecho los trabajadores comuneros para evitar la reacción burguesa. Pero, no sé, no, que Marx tiene los libros, él hacía la crítica a Proudhon. Claro. Entonces Proudhon escribe Filosofía de la Miseria. Y Marx escribe Miseria de la filosofía. Y Marx escribe Miseria de la filosofía. Del anarquismo, porque no era científico. Entonces está todo abajo. Escribe el 18 Brumario de una parte, en fin, ¿no? Que es el libro justamente donde establece la cuestión de la revolución y lo que viene después. Bueno, se parte eso. 1871, ¿no? 1871, en el 73 creo que es el último año, cuando termina de partirse la primera internacional. Se parte por disidencias entre anarquistas y comunistas. El tema del poder. El problema del poder, qué había que hacer en la comuna, la forma de organización, hasta el papel que jugaba lo que ocurría en América Latina. Va a ser interesante cuando abordemos el tema particular, cómo se vean los detalles. Hasta lo que pasaba acá tiene que ver con aquello. Vamos hasta el océano. Uruguay, 1871, ¿qué pasaba?
En 1865 tiene lugar en Uruguay el primer proceso de fundación del primer sindicato Sociedad de Resistencia del Uruguay, que es la Sociedad de los Tipográficos, que luego, los gráficos de hoy, que luego 5 años después, en 1870, un año antes de la Comunidad de París, se funda en Montevideo el sindicato más viejo de Uruguay, que todavía existe, ¿no? Que es la Sociedad Tipográfica de Uruguay, hoy Sindicato de Artes Gráficas. 1870. Un dato curioso, ese mismo año en Uruguay se funda la Asociación Rural del Uruguay. La asociación, al mismo tiempo que nace el primer sindicato, y poderoso, los tipográficos eran muy poderosos por entonces, eran los responsables de todo cuanto se imprimía. Al mismo tiempo se funda la asociación de los burgueses, acaso o sin acaso, de mayor influencia en la historia de este país. Mucho más que la Cámara de Industria, la Asociación Rural del Uruguay. Para quien crea que este es un país democrático republicano, haga el ejercicio de ir a buscar a la biblioteca de 1870 hasta ahora todos los presidentes y directivos de la Asociación Rural del Uruguay. Luego compárenlos con los senadores y los diputados en todos esos años y verán que atrás de una apariencia republicana y democrática hay una encubierta dinastía de sangre, entre 15 o 20 o 30 apellidos que de 1870 a la fecha se reproducen casi sin variación. Una dinastía encubierta de la oligarquía. Pero ese mismo año, cuando en París estaban los burgueses ahogando en sangre a los trabajadores, acá estaba el año anterior, digamos, ¿no? El mismo periodo histórico, fundándose la Asociación Rural y el Sindicato Tipográfico de Montevideo. Ya aquellas ideas habían llegado acá. ¿Y por qué habían llegado acá? Sobre todo producto de la migración, básicamente italianos, también de otros lugares, también muchos, pero italianos, que venían hasta por la especificidad de su tarea, porque eran los que estudiaban las letras, venían con un contacto muy de fondo con lo que se producía desde el punto de vista de la ciencia. Comienzan a fundar sus primeros periódicos, sus formas de deducción, sus primeros ateneos, que eran cosas más o menos parecidas a estas, donde se juntaban los trabajadores para formarse, para impartir de ahí conferencias, palestras. Los ateneos después fueron famosos los del Cerro y los de Villa Muñoz, pero los ateneos podían los trabajadores encontrar un desafío a la educación formal. Venían a la educación formal, un desafío a la educación formal. Y ahí los trabajadores podían encontrar clases de aritmética, corte y concepción, declamación, teatro, poesía, arte lírico, naturalmente palestras por la cuestión social, esto que estamos discutiendo nosotros, el marxismo, el anarquismo, los sindicatos, lo que ocurría en Europa, las múltiples conclusiones que sacaban sobre la comuna, qué había que haber hecho, qué no había que haber hecho. Eso está ocurriendo ya acá. 1871. Para que vean ustedes la importancia, que eso lo vamos a ver después también naturalmente, del movimiento obrero en Uruguay en su nacimiento. Estamos en la segunda mitad, llegando al final, ¿no? Del siglo XVIII, ¿verdad? Del siglo XIX, ¿verdad? Aproximándonos a los 1900, en Uruguay tiene lugar, esto podrá hablar con mayor detenimiento que yo, Gonzalo, pero tiene lugar un conjunto de transformaciones en la estructura política y naturalmente económica, o al revés, económica y naturalmente política, y también jurídica, que cambian en Uruguay. Fin de la Francia Cimarrón, el reglamento de aduana, etcétera, ¿no? Que empiezan a integrar a Uruguay a aquella economía mundial. Por primera vez en la historia del Uruguay está la primacía de la población urbana sobre la rural, también se produce acá sobre la ciudad, y un componente migratorio muy importante. Decenas de miles de migrantes españoles, italianos y de Uruguay que llegan a Uruguay. Poseedores de oficio, algunos protagonistas de aquellas luchas. Así como en la comuna quedaron 300.000 muertos, también quedaron cientos de miles de exiliados. Muchos de los cuales llegaron al continente, de Uruguay también. Venían con aquella experiencia acumulada, yo diría con aquella bronca acumulada, con aquella cosa acumulada. Uruguay se integra a ese proceso de la economía mundial a partir de eso, no es lo que decíamos, ¿no? Una incipiente industrialización. Está terminando el siglo, digamos, con un gobierno bastante autoritario y todo lo compuesto. Y un movimiento obrero que lucha, sobre todo por la imposición de la jornada de 8 horas. Uruguay se trabajaba también 14 o 15 horas por día. Las condiciones de trabajo eran aún peor que las europeas, porque el proceso de conquista venía todavía más lento. Uruguay tenía 1 millón más o menos de habitantes en esa época. Se calcula que la clase trabajadora era entre 85.000 y 100.000, de acuerdo a lo que uno estudia, 85.000 contra 100.000, pero pongamos 100.000.
100.000 los trabajadores en la ciudad. Se desarrolla el comercio, también producto de aquella oleada de inmigrantes, empieza a convertirse, a tomar los rasgos de la ciudad que hoy conocemos, ¿no? O que conocimos: fábrica, comercio, puerto, crisol de razas y culturas. Cerro le llamaba